Hoy vamos a analizar una de las caídas más espectaculares del mundo cripto, el colapso de FTX. Es una historia que lo tiene todo: ambición, innovación y un fracaso de proporciones épicas. Y la pregunta que todo el mundo se hizo fue, ¿cómo es posible? ¿Cómo un gigante de 32 mil millones de dólares, liderado por un aparente genio, simplemente desaparece? Para encontrar la respuesta, tenemos que ir al principio, a la promesa que FTX le hizo al mundo. A ver, todo empieza con su fundador, Sam Bankman-Fried, o SBF, como lo conocían todos. Un tipo salido del MIT, con una imagen casi de superhéroe. Un filántropo genio que venía a democratizar las finanzas para todos. Entonces, ¿cuál era esa gran promesa? Bueno, FTX no era solo otro exchange, se vendía como el futuro. Prometía una plataforma súper fácil de usar para cualquiera, con productos financieros que hasta ese momento eran solo para profesionales. A eso le sumaban comisiones bajas, seguridad de primera y, claro, la cara visible de SBF que se presentaba como un defensor de la regulación. Parecía el paquete completo, ¿no? Y con una promesa así, bueno, la gente se lo creyó. Vaya que sí se lo creyeron. El crecimiento de la empresa no fue rápido, fue explosivo, meteórico. Es que de repente, FTX estaba en todos lados. Estamos hablando de 2021-2022. Y de pronto se veía su logo en estadios de la NBA, en comerciales con Tom Brady, Stephen Curry. O sea, lograron algo increíble: que las criptomonedas y las altas finanzas se sintieran parte de la cultura pop. Se volvieron un nombre familiar casi de la noche a la mañana. Y todo ese crecimiento se tradujo en esto: 32 mil millones de dólares. Esa era la valoración de FTX a principios de 2022, una cifra astronómica que la ponía en la cima como una de las empresas cripto más poderosas e influyentes del planeta. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Debajo de toda esa fachada brillante, de todo ese marketing y esos miles de millones, los cimientos eran de arena. La realidad que se cocinaba puertas adentro era otra cosa completamente distinta. Y aquí está el corazón del engaño. Por fuera, se vendían como una empresa innovadora, segura, transparente, pero por dentro, la realidad era un desastre. Contabilidad deficiente, cero controles internos y, lo peor de todo, estaban mezclando el dinero de los clientes con el suyo. Un verdadero castillo de naipes. Ok, detengámonos un poco acá porque esto es fundamental para entender el colapso. Resulta que había una empresa hermana, por así decirlo, llamada Alameda Research, un fondo de inversión también de SBF. Y lo que FTX hacía, en secreto, era pasarle miles de millones de dólares de sus clientes a Alameda para que hicieran apuestas financieras de altísimo riesgo. Además, gran parte del valor de la propia FTX estaba inflado por su propio token, el FTT. Era un círculo vicioso. Y para rematar, no había auditorías, no había gestión de riesgos, nada. O sea, no es que estuviera mal manejada, es que la estructura misma estaba diseñada para el fraude. Con unas bombas de tiempo así, era obvio que en algún momento todo iba a explotar. Era solo cuestión de cuándo. Y la explosión llegó en noviembre de 2022. Todo se desencadenó por un informe que reveló la extraña relación financiera entre FTX y Alameda. De repente, su principal competidor, Binance, anuncia que va a vender todas sus tenencias del token FTT. Y ahí se desató el pánico, una corrida bancaria en versión cripto. Miles de millones intentando salir a la vez. FTX no pudo aguantar, tuvo que congelar los retiros y listo. El 11 de noviembre, bancarrota. En menos de 10 días, el imperio se vino abajo. Así de rápido. Y cuando se empezó a levantar el polvo, el desastre era total. Salió a la luz que el dinero de la gente se había usado para comprar propiedades de lujo, yates, para donaciones políticas millonarias, un despilfarro increíble. Al final, Sam Bankman-Fried terminó condenado por fraude, conspiración y lavado de dinero. Pero la historia no termina con la bancarrota y la condena. Para que esto sirva de algo, hay que ir más allá del qué pasó y preguntarse por qué pasó. Hagamos una especie de autopsia a este fracaso. Hay un concepto interesante del economista Joseph Schumpeter, la destrucción creativa. Él decía que el progreso económico funciona así. Llegan innovaciones que rompen con lo viejo y obligan al mercado a evolucionar. Se podría ver a FTX como una de esas fuerzas innovadoras y poderosas, pero con una falla fatal de diseño en su mismísimo núcleo. Y es aquí donde se ve la parte creativa de la destrucción.
porque el colapso de FTX, por más desastroso que fue, sacó a la luz todos los riesgos que estaban escondidos bajo la alfombra en la industria cripto. Forzó a todo el mundo a hablar de la necesidad de más regulación, más transparencia, mejores prácticas. O sea, el fracaso se convirtió, paradójicamente, en un motor para el cambio. Y claro, en el centro de todo está el liderazgo. Por un lado tenías la imagen pública de SBF, el visionario, el altruista, el líder que iba a cambiar las finanzas. Pero la realidad interna era la de un líder sin ética, sin transparencia y sin ninguna rendición de cuentas. Un ambiente de trabajo caótico donde el poder estaba en manos de muy poquitos. Era una desconexión total y a la larga insostenible. Si analizamos el fracaso desde distintos ángulos, todo se vuelve aún más claro. Desde una perspectiva, digamos, marxista, se ve cómo la tecnología se usó no para el bien común, sino para concentrar poder y extraer la riqueza de la gente. Desde el punto de vista de la innovación empresarial, es un caso de libro. Se enfocaron en una fachada espectacular, en el marketing, pero se olvidaron de lo básico, de los controles internos. Y si lo vemos desde una óptica de sostenibilidad, como la economía circular, era un modelo puramente extractivo, diseñado para crecer rápido sin pensar en el mañana. O sea, un fracaso por donde se lo mire, financiero, ético, estructural, filosófico, todo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Hay varias lecciones importantes, ¿no? Que la innovación sin integridad es solo una forma más rápida de fracasar. Que los cimientos sólidos, la ética y los controles importan mucho más que una fachada bonita. Que crecer a toda velocidad sin una buena gobernanza es básicamente una receta para el desastre. Y que un verdadero líder no se define solo por su visión, sino por su responsabilidad. Al final, la historia de FTX es mucho más que una historia sobre criptomonedas. Nos deja con una pregunta fundamental, sobre todo ahora que estamos construyendo las tecnologías del futuro. En esta carrera por innovar, por movernos rápido y romper cosas, ¿cuál es el verdadero costo cuando lo que se rompe es la confianza?